Ya, antes que nada, sí estoy con audio y video, ¿no? Bueno, compas, entonces vamos a continuar. Recordarán ustedes que la sesión pasada estábamos ya hablando de modelos post-keynesianos, ¿no? Bueno, de hecho, la clase pasada fue más una introducción. Hablamos un poquito de esta cuestión de la diferencia entre el ahorro y la inversión. Les mencioné algo sobre Keynes, aunque reiterando que este no es un curso sobre Keynes, ¿no? Luego les hablé un poco sobre cuán importante es esta diferencia entre el ahorro y la inversión y, por ejemplo, pusimos para ilustrar, ¿no?, esta diferencia la paradoja del ahorro. Recordarán, la idea básica era que si un montón de hogares perciben que aumenta la incertidumbre, por ahí se les puede ocurrir ahorrar más, pero si ahorran más, puede caer el consumo. Y si el ahorro no es inmediatamente igual a la inversión, al caer el consumo, cae la demanda porque no se compensa, ¿no? O sea, esa reducción del consumo se vuelve ahorro que no necesariamente se vuelve inversión inmediata. Entonces eso daba problemas de demanda que después generaban problemas en la producción y el empleo. Y después, como cae la producción, cae el ingreso, puede volver a caer el propio ahorro, ¿no?, a futuro. Entonces ahí venía la paradoja. Y bueno, después de eso también les hablé un poco ya de lo que vamos a estudiar realmente, que son más bien los modelos post-keynesianos que tratan de coger ideas de Keynes, pero tratando de llevarlas a largo plazo, ¿no? Entonces, en estos modelitos post-keynesianos, de hecho, los que vamos a ver son los que Blecker y Setterfield llaman neo-keynesianos, ¿no? Que repito, no es un nombre que me gusta mucho porque se puede confundir con los modelos Hank, por ejemplo, u otros modelos neo-keynesianos ortodoxos. Entonces, la idea más bien de estos modelos post-keynesianos que vamos a estudiar, recuerden, es combinar lo que ya vimos de distribución del ingreso, distinguir la cuestión de la inversión y el ahorro, darle a la demanda un rol más activo y también vincular todo al crecimiento de largo plazo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dicho todo eso, habíamos pasado ya a la discusión del modelo de Harrod, ¿sí? Como el primer modelo. Le puse dentro de los post-keynesianos, porque incluso Blacker y Setterfield lo ponen ahí más o menos. Pero el modelo de Harrod, bueno, para empezar o recordar, Harrod no es que hizo un modelo. Recordarán que la clase pasada ya les mostré el artículo original de Harrod, ¿no?, del 1939. Harrod lo que hizo es más bien plantear una argumentación, ¿no? O sea, diciendo que en la economía, eh, si nosotros llevamos a largo plazo ciertas ideas de Keynes, van a pasar ciertas cosas. Y de hecho, para ser honestos, si bien es cierto, Harrod publica el artículo luego de Keynes, él ya tenía estas ideas desde antes. O sea, él tenía ya sus ideas incluso antes de que Keynes publique la teoría general. Pero bueno, más allá de esos temas y pormenores, lo que nos interesaba, ¿no? Habíamos dicho que desde el enfoque de Harrod teníamos que considerar tres tasas de crecimiento, ¿no? La tasa efectiva, que es la que vemos en los datos reales, si se quiere, la tasa garantizada, que es la que garantiza el equilibrio entre ahorro e inversión. Y de hecho, ya vamos a ver que no solo es equilibrio ahorro-inversión, sino también expectativas. Ya vamos a hablar de eso hoy día. Y la tasa de crecimiento natural, que más bien se enfocaba en buscar una tasa de empleo constante, ¿no? ¿Por qué nos interesa la tasa de crecimiento natural? Porque esto usualmente se le vincula a la idea de que si yo tengo pleno empleo, también voy a tener tasa de empleo constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? No necesariamente tiene que ser pleno empleo, puede haber otras condiciones, ¿no? Pero digamos que muchas veces la tasa natural se le suele asociar al pleno empleo, aunque no es que estén conectadas, ¿no? Porque en realidad podrías tener aquí cualquier número. Pero en los libros van a ver que usualmente le tratan de conectar con el pleno empleo, ¿no? La tasa natural. Ok, entonces, si no me equivoco, ayer ya sacamos estas dos tasas, ¿no? La tasa efectiva, la tasa natural, y creo que nos quedamos o ya estábamos sacando o por sacar la tasa garantizada, ¿no? Entonces, solo recordar, súper rápido, ¿no? Tasa efectiva, entonces es cómo crece el PIB en términos ya de lo que observamos. La tasa natural es la que dice, ok, quiero que la tasa de empleo se quede constante y eso se lograba cuando el producto crece al mismo ritmo que la productividad del trabajo sumado el crecimiento de la oferta de trabajo, ¿no? Cosas que hemos visto. Y ahora nos encargábamos de estudiar la tasa garantizada, ¿ya? Entonces, para obtener esta tasa garantizada, ¿sí?, esta tasa de crecimiento garantizada, primero definíamos la relación capital-producto, ¿no? Esta A1, que hemos visto varias veces, ¿no? Aquí en la ecuación 4.9, recuerden, estaba escrita como capital versus producto potencial, pero este era el producto potencial de capacidad plena, ¿no? O sea, el producto potencial cuando asumimos que se utiliza el 100% de capacidades. Y recuerden que también teníamos el uso de capacidades, que era la producción efectiva versus la producción potencial.
Moviendo un poco las ecuaciones, recordarán ustedes, bueno, y también definimos el capital utilizado, ¿no? Efectivamente utilizado, que era el capital multiplicado por la tasa de uso de capacidades, ¿no? Entonces combinábamos todo y nos quedaba una ecuación, esta de aquí, que es equivalente a la que hemos visto varias veces, ¿no? Que este A1 era el capital utilizado, ¿sí? El U por K sobre Y. O también, en vez de U por K, el capital utilizado con respecto a Y. ¿Sí? Cualquiera de las dos es equivalente, ¿no? Entonces, de aquí está Y que divide, pasa a multiplicar y nos da la ecuación 412. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la ecuación 412? Que si nosotros queremos que el A1 se mantenga constante, recuerden que el A1 estaba asociado a cambio tecnológico. Si mantengo el A1 constante, asumimos que en términos del capital no hay cambio tecnológico. Entonces, capital y producto son proporcionales, ¿sí? Crecen al mismo ritmo, si se quiere. De hecho, eso es lo que se puede ver en la ecuación siguiente, en la 413, ¿no? Si hacemos la derivada del capital en el tiempo, entonces también tendríamos la derivada de y en el tiempo. ¿De acuerdo? Y el A1 es una constante, ¿sí? Entonces este A1 se quedaría ahí fijo, ¿no? Entonces, ¿esto qué está diciendo? Está diciendo básicamente que la expansión del capital utilizado, recuerden ustedes, es proporcional a la expansión de la producción, siempre y cuando asumimos que el A1 es constante, ¿sí? Entonces, más o menos por dónde va el argumento de Harrod. ¿Ya? Entonces, Harrod dice, ok, imagínate que las empresas ven esto, ¿no? Los capitalistas ven que si crece la producción, entonces tiene que crecer el capital utilizado. Y si no queremos cambio tecnológico, debería crecer a este ritmo aún, ¿sí? Entonces, considerando eso, planteamos nuestra primera función de inversión, ¿sí? Entonces, recuerden que la función de inversión primerito la planteamos como una herramienta, no una herramienta, sino como una función, digamos, perdón la redundancia, que es independiente del ahorro. O sea, la función de inversión lo que va a recoger es la idea de cómo las empresas deciden invertir a partir de una serie de incentivos, de motivaciones, etcétera. En este caso, como queremos apegarnos al argumento de Harrod, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a asumir que las empresas definen su inversión de forma proporcional a cómo éstas esperan que crezca la producción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces decíamos que la inversión va a depender de la expansión esperada de la producción y sin generar cambio técnico, a la vez que se tiene un uso normal, un uso normal de capacidades. ¿Ya? Entonces nosotros ya un poco hablamos de eso la clase pasada, eso debo tenerlo este, debe estar por aquí, ¿no? Vamos acá. Creo que estaba acá, ya. Entonces, para no perder mucho tiempo, ¿no? Esto también ya lo vimos. Entonces, ¿cuál era la idea básica? Primero esta, ¿no? Teníamos nosotros que la producción crece, ¿sí? No es tasa de crecimiento, ¿no? En este caso recuerden que solo es la derivada temporal, la variación, ¿no? Entonces, si la producción cambia, va a cambiar el capital utilizado. Entonces, ¿cuál es la idea de Harrod? Dice, ¿qué tal si asumimos que las empresas eh, tratan de mantener esta lógica? ¿Sí? O sea, ven que crece la producción, entonces deciden aumentar el uso de capital de forma proporcional. Solo que estas ahora ya no saben en cuánto crece la producción. ¿Qué tiene sentido, no? O sea, ustedes saben que muchas veces las empresas no saben cómo se comporta la economía o cómo se va a comportar y por tanto viene la cuestión de las expectativas, ¿sí? Entonces, las empresas pueden formularse un crecimiento o una expansión esperada de la producción, ¿sí? Entonces, este Y punto E es ese cambio esperado de la producción a partir de expectativas, ¿sí? Entonces, si queremos que se mantenga la proporcionalidad, ese crecimiento esperado de la producción debería provocar un crecimiento esperado del capital utilizado. Sí, la misma idea que está acá arriba, ¿no? Sino que acá arriba tenemos capital producción, acá abajo tenemos en cambio capital esperado, producción esperada, ¿no? Pero es como quien dice la misma idea, ¿ya? O sea, en pocas palabras, este sería el comportamiento de las empresas si quisieran mantener la A1 constante, ¿sí? O sea, si quisieran mantener la proporcionalidad. Luego de eso, ¿qué hicimos? Después de eso, nosotros recordamos que este capital utilizado, ¿sí? Capital utilizado es lo mismo que la tasa de uso de capacidades multiplicado por todo el capital, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué tal si el uso de capital se vuelve constante e igual al uso normal? ¿Sí? Entonces, este se quedaría fijo, ¿no? La U. Si la U se queda fija en un valor UN, ¿sí? Eso te lo podemos poner acá. O sea, U va a ser igual al UN y eso va a ser constante.
Entonces, si la U se vuelve una UN que es constante, la única opción para que crezca el capital utilizado es que crezca el capital. Sí, bastante obvio. Entonces, ¿qué sucede? Que si va a crecer el capital utilizado, crece el capital y todo se vuelve esperado. ¿Sí? O sea, por esta expectativa de la producción, ¿no? Entonces, si yo espero que la producción tenga este crecimiento o esta expansión, espero que el capital utilizado tenga esta expansión. Y si el capital utilizado tiene esta expansión esperada, esperamos que todo el capital tenga esta expansión esperada. Y esta expansión esperada es la inversión. ¿Sí? Entonces, esta inversión, ¿quién le podemos poner acá abajo? Pues la inversión estaría representada por el aumento del capital, pero considerando estas expectativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podíamos hacer después? Podíamos reemplazar, ¿no? Este Q.E lo reemplazamos y nos quedaba UNI, ¿sí? UN por I, igual. Y del otro lado queda igual, ¿no? A1 por Y.E. Y de ahí podíamos despejar la inversión y nos quedaba la función de inversión, ¿sí? Entonces, esta función de inversión que está asumiendo, ¿ya? Entonces, noten, es una función que está asumiendo un comportamiento por parte de las empresas. ¿Cuál es ese comportamiento? Primero, asumen que las empresas no conocen cómo va a crecer la producción. Entonces, ¿qué hacen? Se plantean expectativas de cómo crece la producción, primerito. Luego, ¿qué más asumimos? Asumimos que el A1 se queda constante. Recuerden que el A1, ¿sí? Una vez más, era cuánto capital se utiliza versus cuánto se produce. ¿Y qué era la inversa de A1? Y es sobre UK. ¿Qué era esta inversa? Lo mismo que poner Y sobre KU. ¿Se acuerdan tal vez? ¿Qué era la inversa del A1? ¿Qué dice? La productividad del capital, ¿no? Pues esta sería la productividad del capital. Entonces, si yo asumo que el A1 se mantiene constante, ¿sí? Es lo mismo que asumir que la productividad del capital se mantiene constante, ¿sí? O sea, no hay cambio tecnológico para el capital. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos asumiendo primerito. ¿Cómo las empresas invierten? Considerando que no hay cambio tecnológico en el capital y a la vez asumiendo que las empresas quieren mantener el uso normal de capacidades, ¿sí? Entonces, miren eso, ¿no? Estamos asumiendo un comportamiento de las empresas al momento de invertir. Eso es lo que hace una función de inversión. Y en toda esta discusión no hemos metido el ahorro. ¿Sí? Es como que las empresas empiezan a tener un comportamiento que nosotros lo representamos con esta función. Claro, alguien puede decir, ¿y qué tal si las empresas les importa otras cosas como la rentabilidad? Entonces cambiaríamos la función de inversión. ¿Sí? En este caso no hacemos eso porque estamos tratando de ceñirnos al argumento de Harrod, ¿no? Entonces Harrod en su artículo dice, supongamos que las empresas tratan de mantener la misma proporcionalidad. ¿Sí? Entonces es un poco la idea. Entonces esa es la función de inversión que ya vimos la clase pasada, pero quería reforzarle un poquito más, ¿no? Y vuelvo a enfatizar, todo esto de forma independiente al ahorro. ¿Ya? Entonces el ahorro ahorita no es una variable de interés, si se quiere, ¿no? Ya va a entrar en unos minutos, pero bueno. Entonces, sobre esta función de inversión, vale la pena hacer algunas observaciones. La primera observación es que ustedes no van a encontrar esto así tal cual en el libro de Blecker y Setter, ¿sí? Yo le hice algunas modificaciones para que el modelo quede un modelo, porque de hecho en Blecker y Setterfield no hay un modelo, sino unas explicaciones muy generales. Pero más allá de eso, ¿no? Ya hablando estrictamente de esta función. La forma que toma la función, ¿sí? Esta forma que le hemos planteado, está asumiendo un tipo particular del comportamiento de las empresas. ¿De acuerdo? O sea, eso es primerito, ¿no? De hecho, en algunos contextos, podríamos decir que esta función de inversión es una ecuación de comportamiento. ¿Sí? Entonces, en estos modelos económicos, a veces tenemos dos tipos de ecuaciones. Las ecuaciones que son identidades, o sea, que esas se cumplen siempre, y las ecuaciones de comportamiento que más bien tratan de representar cómo se comportan los agentes, en este caso las empresas. ¿Ya? Entonces, repito, ¿no? La forma que toma esta función de inversión depende de qué estamos asumiendo sobre el comportamiento de las empresas. Por ende, si nosotros cambiáramos esos supuestos sobre el comportamiento de las empresas, ¿de acuerdo? La función obviamente debe cambiar. ¿Sí? Entonces, la función cambia cuando las empresas tienen diferentes incentivos para realizar la inversión. ¿Ya? De hecho, así muy rápido, compas, ¿qué otros incentivos pueden tener las empresas para invertir?
Una puede ser esta, no mantener la misma tecnología y el mismo uso de capacidades. Pero ¿qué otros objetivos podrían tener las empresas para invertir? ¿Qué les motiva? Competencia, por ejemplo. Esa es buena, ¿no? O sea, Tributación, ¿ah? menos tributación. Menos tributación puede ser, ¿no? Estoy asumiendo que tengo un estado. Ahora, ¿por qué menos en tributación? ¿Será por la tributación misma? O sea, les encanta ser tramposos, pagar menos. Que depende, porque si tienes menos que pagar al momento en que tienes un negocio, tienes menos impuestos que pagar, porque tienes mejor, te da mayor rentabilidad. Rentabilidad, ¿no? Entonces alguien podría decir que es más la rentabilidad que los impuestos. Sí. Bajos costos. Sí, entonces ya pueden hacerse una idea que hay un montón de funciones de inversión. ¿Sí? Por eso es que esta verán, ¿se acordarán ustedes que el día de ayer les dije que yo no es que sea tan post-keynesiano, ¿no? O sea, soy más, a ratos ecléctico, a ratos marxista, ¿no? O un marxista ecléctico, si quieren ya. De hecho, sí decían que era Goodwin. Goodwin se decía a sí mismo que era marxista, pero descarriado, decía él. ¿Sí? En cambio, creo que soy marxista medio ecléctico. O sea, yo creo que Marx, bueno, ya Marx lo que sé. Yo creo que todos los enfoques tienen algo que aportar. Pero bueno, lo importante, no. Este creo que es uno de los puntos, no sé si decirle débiles o frágiles, tal vez, de las teorías post-keynesianas. La función de inversión. Cada teoría suele meter su función y trata de justificar a su modo. De hecho, hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Uno plantea una función de inversión y luego puede usar econometría para ver si la función de inversión que se imagina se acopla o no se acopla a los datos. ¿Sí? Entonces, ya hay algunos trabajos para algunos países, ¿no? Intentar definir o estimar la función de inversión. De hecho, si lo tengo acá, denme un segundo. Creo que tengo uno de esos trabajitos, un ejemplo. A ver, esto debe ser acá, acá. Literatura, charlas creo que es. Verán, este es un ejemplo, ¿no? Estos señores, por ejemplo, este es un artículo del 2024, bastante fresco. Sí, justamente se encarga este señor Charles de hacer algunas estimaciones econométricas, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Funciones de inversión post-keynesiana estándar, ¿no? Y régimen de demanda. Pero bueno, una estimación empírica. Entonces, hoy en día se suele hacer esto, ¿no? Este es un trabajo, esto está publicado, por cierto, en una revista que se conoce como Journal of Post-Keynesian Economics, ¿no? La revista de economía post-keynesiana. Eh, igual, es una revista de economía heterodoxa, el nombre está claro, ¿no? Post-keynesiana, pero de las fuertes, ¿no? Ahí una vez me rechazaron un artículo. Sí, sí, para que también. O sea, así como uno publica, también le rechazan, ¿no? El caso es que ahí pueden ver que se plantean modelitos. Si ven que son modelos parecidos a los que estamos viendo, ¿no? Están los modelitos y la función de inversión. Entonces, por ejemplo, en este caso, se plantea una función de inversión que depende más bien del uso de capacidades. ¿Sí? Este es un supuesto bastante común cuando uno dice la inversión puede depender de la demanda. Entonces, si veo una economía donde la demanda crece, eso puede también motivar a las empresas a invertir. ¿Sí? Pero hay más opciones, ¿no? O sea, de hecho, más abajo creo que tienen otros ejemplos. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver diferentes opciones, ¿no? Aquí tienen una con uso de capacidades y rentabilidad. Ah, no, perdón, esta es participación de las ganancias. Este de abajo es con rentabilidad, porque se acuerdan que la R es la tasa de ganancia. ¿Sí? Y después hacen modelos econométricos, ¿no? O sea, bueno, ahí explica otros ejemplos. Ah, la participación de los capitalistas, exacto. Y después ya se manda la estimación econométrica, ¿no? En este caso se utilizan modelos RDL. Estos son bastante comunes para este tipo de modelos teóricos. Y se hace ejercicio de cointegración y todas esas cosas, ¿no? O sea, sí, entonces ahí están las estimaciones econométricas y ahí pueden ver ya los resultados y todo eso. Pero bueno, es solamente para plantearles la idea de que primerito, la forma de la función de inversión ya depende de cómo asumimos el comportamiento de las empresas y ahí ya se puede poner incluso econometría, si uno quisiera. Dos, este término que está aquí, si vuelvo a escribirle aquí la función un poco más grande, ¿no? Esto era igual a uno sobre UN por y punto E. Entonces, este término, el A1 sobre UN, a veces se le conoce como el acelerador. ¿Sí? Esto a veces se le conoce como el acelerador. ¿Ya? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto del acelerador? Esto tiene más o menos algo que ver con el multiplicador. ¿Se acuerdan del multiplicador keynesiano? ¿De dónde viene el multiplicador? Supongamos que tenemos el ahorro. ¿Ya? Entonces, el ahorro podríamos asumir que es una tasa de ahorro por el ingreso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
en su versión más simple, tipo solo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces yo puedo despejar el ingreso. ¿Cómo queda el ingreso aquí si despejo? El ingreso sería igual al ahorro. Y de una vez, ya, supongamos que el ahorro es igual a la inversión, ¿ya? Entonces sería ahorro sobre ese minúsculo, ¿están de acuerdo? Y eso a la vez sería, si el ahorro es igual a la inversión, inversión sobre ese. Pero yo podría decir que ese es lo mismo que uno menos C. ¿Qué sería la C minúscula? La propensión al consumo, ¿no? Entonces yo podría decir que esta es la inversión sobre uno menos el consumo. Bueno, la propensión al consumo. Entonces se supone que la C entre qué valores está. Estoy mal. C. C está entre 0 y 1. ¿Qué es la dislexia? Dije C. Ya. La C. Ya. La C está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el 1/1 menos C? Va a ser mayor a 1, necesariamente. ¿Sí? Porque si aquí tienen un número menor a 1, ¿sí? Esta operación, ¿qué implica? Abajo te va a quedar también un número menor a 1. 1/1 menor a 1 te va a dar un número mayor a 1. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda esta división, imagina que aquí hay un 1, todo este término, te da el multiplicador. En la versión más básica. O sea, por $1 que se gasta en ingresos, eso se multiplica por 1/1 menos C. Y te da el multiplicador keynesiano. ¿Sí? Entonces, resumido, ese es el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano que me dice que si aumenta el gasto autónomo, en este caso asumo que la inversión es autónoma, si sube la inversión, entonces el hecho de que los hogares ahorren una parte de su ingreso y la otra parte la consuman, va a provocar este efecto multiplicador en el ingreso. ¿Sí? Entonces, si yo gasto $1 adicional en inversión, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí el ingreso va a subir en 1/1 menos C, que va a ser mayor a 1. ¿Sí? Y si se acuerdan la historia del multiplicador, cómo se justificaba, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un gasto, después, ¿qué pasa? Digamos, gasto $1 en la economía, invierto, quiero construir una carretera. Pago con ese dólar a los trabajadores. ¿Qué hacen después los trabajadores con ese mismo dólar? Van a comer. Se pegan un pan con cola, digamos. Se han pegado un pan con cola. Sí. Dejaránse de vainas, ¿verdad? Sí, básico, ya. Mínimo. Bueno, a veces máximo también. Sí. No, pan con cola, ya. No importa qué título tengas, nunca desprecies un pan con cola. Sí, ya. Ay, Coca-Cola es bueno, o sea, helada. Ah, listo, ¿no? Ya. El caso es que ya, el mismo dólar, pues mira, ¿cuánto aumentó la inversión? $1, ¿verdad? O sea, la empresa decide invertir $1 construyendo una carretera, digamos. Pero en la demanda, ¿qué pasó? Tienes el dólar de la inversión, pero también tienes ese mismo dólar que está circulando en forma de consumo. Y después, ¿qué va a pasar? Que ese señor que compró el pan con cola va a provocar que la señora de la tienda, o el señor de la tienda, porque no es justo asignarle un género, ¿ya? Eh, va a tener recursos porque vendió, ¿verdad? Entonces eso puede servirle para después comprarse, qué sé yo, un poquito de arroz, unos fideos, y así, ¿no? Entonces el efecto multiplicador. El gasto permite que el ingreso aumente. En cambio, el efecto acelerador, si quieren, es algo como al revés, ¿sí? Si el ingreso sube, si se ve que la economía crece, esto, ¿sí? Motiva a las empresas a invertir más todavía, ¿sí? Entonces es como decir, si yo creo que el Ecuador va a prosperar, de repente, no sé, algo mágico empieza a suceder y esas, ya sabemos, ya. Ves que algo mágico empieza a pasar, entonces te motivas y te lanzas a invertir más, ¿ya? Podrías invertir más, por ejemplo, en la producción de gas lacrimógeno. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un efecto, en cambio, acelerador, ¿sí? ¿Por qué se les llama acelerador? Porque es como que la velocidad de crecimiento te está motivando a aumentar aún más la inversión. Por eso es acelerador, porque de lo que ya crece, le aceleras a la inversión. Sí se ve la diferencia, ¿no? Entonces, repito, ¿no? El efecto multiplicador, tienes este ingreso, perdón, esta inversión. A ver, de hecho, hagámoslo un poco en limpio ya. Acá. Entonces, repito, ¿no? El efecto multiplicador. Sé que estas son cosas que ustedes ya saben, ¿no? Pero nunca está de más recordar. Entonces, recuerden, ¿no? El efecto multiplicador venía de el... Bueno, vamos a hacerlo así rápido, ¿no? Entonces, estaba el ahorro, que decíamos que es este C por Y, o lo mismo que es 1 menos C por Y, ¿verdad? Y si asumimos que el ahorro es igual a la inversión,
Entonces yo podía tomar el ingreso y decíamos que era la inversión sobre 1 menos C. Si yo asumo que esto es una inversión autónoma, o sea, la inversión solita crece porque sí, digamos, ¿ya? Para hacerlo fácil. Entonces 1/1 menos C es el multiplicador keynesiano. Multiplicador keynesiano. Recordando que ese multiplicador keynesiano va a ser mayor a 1, ¿no? Porque la C está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, esa es la historia que contaba de que tienes una empresa, entonces esta empresa, ¿verdad? Decide aumentar la inversión en $1 y después ese mismo gasto se va, digamos, a los trabajadores y con ese mismo dólar se pegan el pan con cola y así va, ¿no? Va pasando ¿ya? Y va pasando y va pasando y va pasando, ¿ya? De hecho, el multiplicador asume que esta cadena de pagos se va al infinito. Sí, o sea, ustedes pueden sacarle incluso como una sumatoria al infinito. Sí, entonces sí puede mostrar que sale este resultado. Pero no va a detenerme en eso. En cambio, para el caso del acelerador, ¿sí? Entonces, en el acelerador, más bien la historia tiene que ver con los incentivos de las empresas para invertir. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, las empresas quieren invertir, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos haciendo en este caso, asumimos que esto era igual a 1/UN por el crecimiento esperado de la producción. Entonces, mira, la producción ya crece. Si ese crecimiento esperado, ¿verdad? Es suficiente, puede motivar a que las empresas quieran todavía invertir más. Y obviamente, ¿qué pasa si invierten más? Ese aumento de la inversión va a entrar acá. Sí lo ven, o sea, sí o no que esto va a entrar aquí en el efecto multiplicador. Y va a hacer que el producto crezca más todavía. Entonces se acelera. ¿Sí? Es como que la economía se acelera. ¿Sí? Entonces, por eso se les llama el efecto acelerador, porque es un crecimiento. ¿Sí? Es como que el crecimiento motiva a más crecimiento. Es más o menos como un círculo virtuoso, por decirlo así, ¿ya? ¿De acuerdo? Eh, entonces, si ven que son efectos distintos, ¿no? Entonces, en este caso, el acelerador sería este parámetro que le multiplica al crecimiento del ingreso, ¿no? Entonces, este A1/UN, ese entonces sería el acelerador, ¿ya? ¿De acuerdo? Obviamente que están un montón de supuestos detrás. O sea, en el caso del multiplicador estamos asumiendo que esta inversión puede crecer de forma autónoma. En el caso del acelerador estoy asumiendo que las empresas deciden su inversión según cómo creen que va a crecer la economía, ¿de acuerdo? Entonces aquí depende mucho de cómo se crean las expectativas, ¿no? O al revés, ¿qué tal si las empresas dicen, no, este país se va a ir al diablo de aquí a un año? Entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? En vez de crecer, cae. Pero si cae la inversión, después por el efecto multiplicador van a caer un montón de cosas más. Entonces ahí tendrías un efecto desacelerador, ¿no? ¿Sí? Por ahí más o menos va la idea. En fin, ¿qué más? En todo lo que estamos haciendo, por si acaso, por simplicidad, no metemos depreciación. ¿Sí? Entonces esta ya no es inversión bruta, sino ya directamente inversión neta. ¿Sí? Si tuviéramos que meter depreciación, tocaría agregar la tasa de depreciación. ¿Se acuerdan? Que eso ya lo vimos antes. Pero para no complicarnos, no va a haber depreciación. ¿Qué más? Esto ya lo hemos dicho varias veces, no hemos topado para nada la discusión del ahorro. Y de hecho, este en cambio creo que es un mérito de los post-keynesianos. Cuando una empresa va a invertir, está pensando en cuánto será el ahorro de los hogares. Rarísimo, ¿no? Tal vez está pensando en cuánto los hogares van a demandar, por ahí puede ser, ¿no? Pero no es que las empresas dicen, ok, voy a sacar el ahorro de los hogares para yo invertir a través de un préstamo. No, o sea, piensa en otras cosas. Y peor si son estas grandes empresas que pues, yo solo quiero invertir y ya, ¿no? En fin, entonces, básicamente, de forma implícita, estamos asumiendo que las empresas no necesitan conocer el ahorro agregado para definir su comportamiento de inversión. Ya, eso creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? Ok. Ahora recuerden, esto es solo una pieza para sacar la tasa garantizada, ¿no? Entonces, ahora vamos a plantearnos una función de ahorro, ¿ya? Entonces, noten la diferencia. La una era la función de inversión. La función de inversión me dice el comportamiento de las empresas. En cambio, la función de ahorro me va a decir el comportamiento de quién. ¿Quiénes ahorran? Según la macro normalita. ¿Quién ahorra? Los hogares. Entonces, esta también sería una ecuación de comportamiento, ¿no? Sería una ecuación de comportamiento, pero de los hogares.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Lo que es estándar, ¿no? Bien sencillo. Asumimos que los hogares tienen un ingreso, ¿sí? Y de ese ingreso, de hecho es el ingreso disponible el que debería estar ahí, pero como no hay gobierno, no hace falta distinguir la cuestión de disponible. Entonces, los hogares tienen un ingreso y de ese ingreso deciden ahorrar una fracción, ¿ya? Igual, miren acá, pensándolo un ratito. Los hogares, cuando ahorran, ¿están pensando en cómo van a invertir las empresas? Para nada, ¿no? O sea, los hogares ahorran por otras razones. Entonces, si ven que la lógica es esa, ¿no? La inversión tiene una función que va cara a las empresas y los hogares tienen otra función que vuelta dice como ahorro, pero con motivaciones distintas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí asumimos que todos los hogares tienen la misma propensión a ahorrar, la S, entre 0 y 1. ¿Ya? Esto va a cambiar después, porque recordarán que en nuestros modelitos, sobre todo los clásicos y marxistas, asumíamos, por ejemplo, que los trabajadores no ahorran, ¿no? Y solo ahorran los capitalistas. Entonces, más adelante cambiaremos este supuesto, ¿no? Pero por el momento, seamos bien un poco ortodoxos, asumimos que todos los hogares ahorran a la misma tasa. ¿Sí? Ahora, asumamos qué es el equilibrio. O sea, ¿cómo sería el equilibrio en esta situación? ¿Ya? Entonces, si asumimos una situación de equilibrio, ¿sí? Sería, por ende, asumir una situación en donde simultáneamente que deben igualarse. El ahorro debería igualarse con la inversión, primerito, ¿no? O sea, sería como quien dice, esa es la condición de equilibrio. Y no solo eso, ¿qué más debería pasar con las expectativas? Si es que es un equilibrio en rigor, deberíamos esperar que las expectativas se cumplan, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si no se cumplen las expectativas? Las empresas se quedarían quietas y tranquilas si ven que sus expectativas no se cumplen. ¿Ya? Pongamos un ejemplo de esos que ayudan a despertar la mente. Digamos que te haces expectativas con respecto a una dama o a a un caballero, lo que a ti te guste. Sí, aquí ya toca ser plural en esta clase, ya entendí. Entonces, te haces unas expectativas, ¿verdad? Sí, así sean mínimas, ¿ya? Por lo menos esperas que respire, ¿no? O sea, por lo menos, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa si de repente tú te haces unas expectativas, pero esta persona no cumple las expectativas? Te decepciona eso. ¿Qué haces tú? Te quedas con la decepción toda la vida. Castigan el siguiente turno. Les tiene mal teoría de juegos. O sea, ya se imaginaron un juego evolutivo o alguna cosa. Ya. Que así se acordaran de macro, me gustaría, ¿no? Que así se acordaran de macro cuando hacen micro, ¿no? Seguro que en micro se olvidan de macro, segurito. Hay que tratarles mal para que se acuerden, ¿no? Hablando de cosas más importantes, ¿cuánto está la liga? La liga. Ah, está ganando. Qué chévere. Me caen malos liguistas, pero bueno. Ya. Ah. Ah. Es el Olmedo, yo soy el medista. Ah, del Olmedo. ¿En qué año fue campeón? En el 2000. Eh, Sí, el profe se da el tiempo para saber de fútbol también, un poco. Claro. Después se fue a la B, ¿no? Está de bajada. Este debería regalar el estadio. El Mushurruna estaba llenando el estadio. Claro, por botar la parte afuera del estadio. ¿En serio? Y Sí. eso es No, pero aquí también. Una época que el Olmedo fue sí, campeón. No, no. soñamos grande. Es como esa época que fue campeón el Deportivo Cuenca y la peor de todas fue cuando campeonó el Deportivo Quito. Ese sí ya fue. Claro, pucha, jugó Copa Libertadores, todo, ¿no? Claro, y después de eso se fue al infierno, o sea, es que metieron full plata, se endeudaron full, o sea, hecho pedazos. Incluso creo que hubo gente que se fue presa, ¿no? Quito. Claro, puta. Hay un libro de Eduardo Galeano que se llama El fútbol a sol y sombra, si no me equivoco. Sí, eh, sí, este señor Galeano. Tiene justamente un libro sobre historias del fútbol. Sí, entonces, no lo he leído completo, pero tiene algunos relatos bien chéveres. Por ejemplo, tiene, si no me equivoco, creo que sí tiene ese relato del partido entre Chile y la Unión Soviética.
en donde la Unión Soviética se niega a jugar, ¿no? Exacto, Chile juega solito. Solo así clasifica. Bueno, si algún compa chileno ve estos videos, sí, solito clasifica. Y nos quitaron 3 puntos, ¿no? En fin, compas. Y cacha que tengo un hermano estudiando en Chile, ¿no? Pero bueno, no sé, no hablo mucho con mi hermano. No, dice que es bastante, bastante tranquilo. Sí, sí, no hay buen nivel allá. Sí, no es como acá, o sea, allá sí. Sí, ya no es como aquí que. En Chile los problemas de economía son súper horrorosos. Sí, son súper fuertes, súper ortodoxos. De hecho, mi hermano está estudiando matemática allá en Chile. Sí, es matemático. Por eso cada vez que yo hago estos modelitos de matemática y me creo matemático por ser jacobianas 3x3, le muestro a él y es como que es. Ahorita estamos escribiendo con él un artículo de un modelito de Goodwin en 4 dimensiones, ¿no? Yo creí que hice bastante con la jacobiana y todo, y el güey te está demostrando la unicidad del equilibrio, la existencia y no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, 3 hojas de demostración. Y yo creyendo que solo era la jacobiana, ¿no? Sí, así que si se intimidan con las jacobianas, créanme que hay algo peor que eso, ¿no? Las demostraciones. Sí. Demostrar que el equilibrio es único, demostrar que es estable de forma general y no solo local, o sea, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, quedémonos con nuestros modelitos. Ya. Entre nosotros hagamos de cuenta que sabemos matemáticas. Entonces, vean, esta situación de equilibrio, como les decía, sería la mezcla de 2 cosas, ¿no? Por un lado, que a nivel macroeconómico coincidan el ahorro y la inversión, pero por otro lado, también esperaríamos que el crecimiento esperado de la producción coincida con el crecimiento real. ¿Ya? Esa sería una situación de equilibrio, porque ahí las empresas se quedarían quietas diciendo, ok, se cumplió lo que esperábamos. ¿Ya? Sí, repito, es como tener una pareja, ¿no? Si se cumplen las expectativas, no es que te emocionas, sino que dices, se cumplió lo que esperaba, ¿no? No te cambias, aunque tampoco te. Estás indiferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo parecido sería con las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo combino estas condiciones, ¿qué resultado me va a dar? Entonces, combinando estas condiciones, recuerden que teníamos, ¿no? Esta es la función de ahorro, la función de inversión, habíamos dicho que era A1/UN por el Y punto E. Entonces, no está nada del otro mundo, ¿no? Si asumimos igualdad entre ahorro e inversión, entonces, ¿qué nos debería quedar? Con la igualdad de ahorro e inversión me quedaría S minúscula por Y del lado izquierdo. Del lado derecho me quedaría A1/UN, ¿verdad? Y si a más de la igualdad, ahorro e inversión, también asumo que la producción efectiva coincide con la producción esperada, en vez de poner Y punto E, tendríamos Y punto. Sí, creo que no es nada del otro mundo, ¿no? Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo reemplazo de la Y, ¿verdad? Por la Y, pero en puntos, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer? Esta Y que multiplica pasa a dividir, entonces me va a quedar Y punto sobre Y. Y este A1 que multiplica pasa a dividir. Y el UN que divide pasa a multiplicar. Me queda S por UN sobre A1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es nada del otro mundo, ¿no? De todas formas, para que quede también registrado acá, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Por el lado del ahorro, esto primero, ¿no? Ahorro igual a inversión y también que, inversión, dije, ya. Y también que el crecimiento esperado debe coincidir con el crecimiento efectivo. ¿Ya? Entonces repito, ¿no? El ahorro era S minúscula por Y. Y en cambio la inversión venía de la función de inversión, en donde teníamos A1 sobre UN por Y punto E. Pero yo sé que el Y punto E coincide con Y punto, entonces me quedaría A1 sobre UN, Y punto. Entonces yo puedo despejar Y punto. Entonces me va a quedar Y punto. Este, a ver, pongámoslo paso a paso, ya que quede registrado en el video. A ver, entonces me quedaría S por Y igual a 1 sobre UN por Y punto. ¿Ya? Después esta Y que multiplica, como les decía, pasa a dividir, me quedaría Y punto sobre Y. S, el UN que divide pasa a multiplicar y el A1 que multiplica pasa a dividir. Ya. Entonces, este es el resultado, ¿no? Ojo, este sería un resultado hipotético, ¿no? Es el resultado hipotético si se cumplen estas 2 condiciones de equilibrio, ¿no? Ahorro igual a inversión y cumplimiento de expectativas.
Ahora, si ustedes se fijan, Y puntos sobre Y efectivamente es una tasa de crecimiento. ¿Sí? Es una tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué me está diciendo este resultado que estamos obteniendo ahorita? Lo que me está diciendo ese resultado, ¿sí? Es que bajo condiciones de equilibrio, la tasa de crecimiento de la producción, o sea, esta tasa que está aquí, debería tomar este valor. Y aquí hay un error. ¿Qué error hay? A ver si están vivos. ¿Qué error está ahí, compas? Que ahorita me di cuenta. Sí, debería estar aquí la UN, ¿no? Me falta la UN. Ya, un segundo. Falta aquí la UN. Ya. Sí, entonces ahí falta la UN para que quede completa, ¿no? Porque tiene que ser toda esta expresión, ¿no? SUN sobre A1. ¿Ya? Entonces, ojo, no estamos diciendo que esa va a ser la tasa de crecimiento. Lo que estamos diciendo es si se cumplieran las condiciones de equilibrio, la tasa de crecimiento debería ser esta de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la tasa garantizada. ¿Ya? Entonces, la tasa garantizada, ¿sí? ¿De acuerdo? La tasa de crecimiento garantizada es la que simultáneamente logra esas dos cosas. Garantiza el equilibrio entre ahorro e inversión, pero también garantiza el cumplimiento de las expectativas de las empresas. Entonces, si la economía creciera justo a esta tasa, las empresas no tendrían incentivos para hacer ningún cambio, porque el ahorro y la inversión empatan, pero sobre todo lo que las empresas esperaban se está cumpliendo en términos de expansión de la economía. ¿Sí? Creo que no estuvo difícil la deducción, ¿no? O sea, Digo que si eso se cumple, entonces las empresas no tendrían. claro, o sea, se cumplen las expectativas, ¿estamos de acuerdo? Por esto de acá. Si las expectativas se cumplen, ¿ya? Entonces las empresas ya no quieren hacer nada, porque están viendo que sus planes se cumplen, o sea, no quieren hacer nada, no quieren cambiar sus expectativas. Es como, por ejemplo, digamos que yo espero que el PIB de Ecuador crezca 2%. Pues crecerá 2%. Está difícil, pero supongamos. ¿Cuántos periodos de expectativas? Ah, eso ya tenemos que ponerlo después, ¿no? O sea, después tendríamos que hacer algún supuesto sobre cómo las empresas construyen expectativas. Sí, Pero, claro, pero ahorita es más bien como asumamos que se cumple. O sea, aquí estoy dejando todavía de lado el cómo forman las expectativas. Más bien estoy diciendo, asumamos, por ejemplo, que las empresas esperaban 2% y digamos que efectivamente salió 2%. Entonces, ¿qué pasa si las empresas esperaban 2% y la economía realmente creció 2%? Ya, me quedo con mis planes y no cambio mis expectativas. Es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Sí? Porque, y es muy buena pregunta, porque si ustedes se acuerdan, las expectativas pueden construirse de diferentes formas. A ver, economistas, ¿qué formas se pueden construir expectativas? Por lo menos hay dos. Hay un montón, pero hay dos. las expectativas. Adaptativas y racionales, ¿no? Las expectativas adaptativas básicamente serían ver lo que pasó en un periodo anterior y empezar a hacer los ajustes. Y las racionales, en cambio, serían yo como agente espero qué pasa con la economía, haciéndome una idea de toda la economía en mi cabeza, ¿no? ¿Sí? O sea, haciéndome una idea de todo el funcionamiento de la economía en mi cabeza y a partir de ese funcionamiento construyo mi expectativa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, y hay más, ¿no? O sea, esas adaptativas irracionales solo son dos, hay muchas más. De hecho, en Blecker y Setterfield se plantean otros tipos de expectativas más heterodoxas. No las incluí aquí, pero, por ejemplo, ¿no? Podrían ustedes asumir que hay expectativas, se les suele decir como eh, racionales, pero, o sea, no tan racionales, sino de visión limitada. Es como quien dice, las empresas pueden hacerse expectativas usando una cantidad limitada de información. Sí, o sea, digamos, veo lo que pasa a mi alrededor y en función de eso me hago una expectativa. ¿Ya? El tema de las expectativas es toda una discusión, ¿no? Pero por el momento lo único que estoy asumiendo es que se cumple. Sea como sea la formación de expectativas, asumimos que se cumplen y entonces llegamos a la tasa garantizada. ¿Ok? Listo. Entonces no se olviden, tenemos las tres tasas, efectiva, natural, garantizada. ¿Ya? El mecanismo que acabamos de ver resume bastante con este concepto del coeficiente equal, del desarrollo incremental capital, Sí, ratio incremental. garantiza que se logre un determinado crecimiento de la economía. Sí, efecto. De hecho.
Estaba omitiendo ese término que lo menciona Harrod en su artículo, ¿no? O sea, el licor sería en esencia a ver, el A1 sobre UN, sin la S. Sería en la función de inversión. ¿Dónde estás? Bueno, no se suele poner el UN, ya, pero este A1 sería ese factor, ¿no? El factor de incremento del capital de la relación. Ya, el factor incremental a ver, la ratio incremental del producto capital, ya, es el ICO. Sí, claro, entonces es básicamente este coeficiente, pero interpretado no como tecnología, sino como el coeficiente que motiva a las empresas a mantener la proporcionalidad crece producto, crece capital. Sí, es como quien dice, este es de la uno que está en la cabeza de las empresas. Sí, más o menos por ahí va la discusión ya. Esos ya son detalles que menciona Harrod en su artículo, ¿no? Entonces, no lo puse la verdad, primero porque Blecker y Setterfield no lo mencionan y segundo, para no llenarles de más conceptos, ¿no? Que ya de por sí. No, pero chévere, buena observación. Ya. En fin, entonces volviendo al tema. Tenemos tres tasas de crecimiento, efectiva, natural y garantizada, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos estudiar los problemas que formuló Harrod al momento de hablar de estas tasas, ¿sí? Porque Harrod planteó algunas discusiones sobre el problema que implica tener tres tasas de crecimiento. ¿Ya? Entonces, el primer problema de Harrod, ya lo hemos mencionado en clase un poco, ¿ya? Entonces, este primer problema, ¿qué implicaba, no? Para que la economía crezca de forma que simultáneamente existe equilibrio, ¿ya? Ya sabemos que el equilibrio implica balance, ahorro, inversión y también el cumplimiento de expectativas, ¿ya? Y una tasa de empleo constante, ¿de acuerdo? No necesariamente pleno empleo, pero por lo menos empleo constante. Necesitamos qué cosa? Necesitamos que la tasa efectiva coincida con las tasas garantizada y natural. O sea, necesitamos que se igualen esas tres tasas. ¿Ya? O sea, si se igualan esas tres tasas, tendríamos una economía en equilibrio, ahorro igual a inversión, expectativas se cumplen y de paso la tasa de empleo se quedaría estable. Y mejor si es pleno empleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Harrod? Palabras más, palabras menos. Bueno, primero reemplazamos los resultados que hemos obtenido, ¿no? Recordarán que el YW es lo que acabamos de obtener, SUN sobre A1, esa era la tasa garantizada, y la natural en cambio era Q más L, ¿sí? Entonces, lo que Harrod va a decir, y ahí viene el primer problema de Harrod, ¿ya? Es que no hay mecanismos que a priori, ¿sí? O sea, antes de ponernos a ponerle más teoría a esto, no hay mecanismos que a priori coordinen el ahorro de los hogares, ¿sí? Porque recuerden que esta S venía del ahorro de los hogares. El estado y progreso de la tecnología. La tecnología va a depender de la uno y del Q. Y peor aún, del crecimiento de la oferta de trabajo, la N, ¿sí? Que está acá. Entonces, no hay un mecanismo que necesariamente o a priori provoque que estos factores coincidan y permitan la igualdad. Ah, y el uso normal de capacidades, ¿no? O sea, si uno quisiera ponerse refinado, podría decir que tal vez la UN podría ajustarse, ¿no? Pero el uso normal de capacidades más bien depende de la demanda, ¿no? O sea, piensen en que tienen un negocio. De su negocio, ¿qué capacidad van a usar? Usualmente la que la demanda me pide, ¿no? Entonces, yo digo, usaré un 80% del negocio, de las capacidades, ¿no? O un 70%, dependiendo de cómo el negocio responda a la demanda. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice Harrod es eso, ¿no? No tenemos razones para a priori pensar que todos estos factores van a permitir la igualdad entre las tasas. ¿Ya? Pregunta casi de examen. ¿Qué respondería Robert Solow? ¿Cuál es el factor que se podría ajustar para que esto sí se cumpla, para que esta igualdad sí se dé? Muertos. A ver, ¿qué diría Robert Solow? O sea, ¿qué factor de los que están ahí se ajustaría para permitir la igualdad? Sí. No chévere este tipo de materias. Son preguntas muy puntuales. No hay chance de la labia, ¿no? O sea, aquí sí no. No es como hablar de política y sí nos podemos dar gustos, ¿no? O sea, el ritmo profe, pero aquí no hay vueltas. Hay hay cuatro, cinco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. De estos cinco factores, ¿cuál te dirías solo que se ajusta para permitir la igualdad? Eso lo vimos hace tiempo, es cuando vimos el modelo de Solo. ¿Qué opinan?
Por eso les digo, yo voy a tener mi propia masacre, no se preocupen. Sí, es facilito, ¿no? Nadie. El ahorro. De hecho, el ahorro era constante también en solo, ¿no? O sea, solo, del ahorro solo decía que hay una S ya. Eso significa que la inversión sea igual a la variación del capital sea igual al ahorro. Ya, ¿y qué factor permite ese ajuste? La N tampoco ha de ser, porque no había ajuste poblacional en solo, ¿no? Ya, ¿y cuál de los dos? A uno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros recordemos que en solo asumíamos una función de producción en donde había sustitución trabajo-capital. Entonces, en una sustitución trabajo-capital, el A1 era flexible. ¿En dónde el A1 no es flexible? ¿En qué tipo de función? Leontief. ¿Ah? Entonces ahí va lo que veíamos al inicio, ¿no? Harrod presenta este problema y Solow responde diciendo, no, no es así, no es que es un problema, el A1 se puede ajustar si asumimos que la función de producción tiene sustitución, ¿sí? Entre factores. Entonces lo que Solow diría es, no, o sea, no es un problema, sino que estamos asumiendo función Leontief. Si cambias a otra función más flexible, ya se pueden igualar. Y de hecho es lo que pasa, o sea, si tú haces el modelo de Solow, lo que hicimos en clases pasadas, ahí vimos que en efecto se pueden igualar las tasas. ¿Ya? Pero ese es el primer problema de Harrod, ¿no? Entonces, claro, ahí ya viene del tipo de función que estás asumiendo, si asumes que el capital y el trabajo se pueden sustituir o no, cosas de ese estilo, ¿no? Bien. Ahora, dejando de lado la respuesta de Solow, ¿ya? Si el A1 también es constante, ¿sí? Si el A1 también es constante, entonces ahí sí, un crecimiento consistente con el equilibrio y la tasa natural, o sea, un crecimiento que permita esto, es posible, pero improbable, ¿no? O sea, es muy, muy improbable. ¿Ya? Cuando se quiere crecimiento consistente, estamos justamente viendo a Que se cumpla todito, que todos sean, que las tres sean iguales. Ah, bueno, a largo plazo, ¿no? O sea, todo esto es pensando a largo plazo. porque decían, se cumplen expectativas, se cumplen expectativas hasta el hoy, pero tiene que meter nuevas expectativas. Ah, ya, ya, ya. Sí. Eh, claro, o sea, si somos hiper estrictos, esta sería la expectativa que me hago hoy del cambio del PIB. Bueno, si somos bien estrictos, sería del cambio infinitesimal del PIB. Pero para no ser tan estrictos, porque suena raro, ¿no? O sea, del cambio inmediato. O sea, es como quien dice, me hago expectativas hoy del cambio inmediato que va a tener el PIB. Sí, entonces son expectativas que me hago hoy día, ¿no? Y el tiempo de duración de esas expectativas es el cambio inmediato. Sí, es como decir, me hago expectativas hoy de lo que va a pasar el siguiente año. Sí, es más o menos la idea. En fin, entonces, como les digo, ese sería el primer problema de Harrod. No hay garantías de que las tres tasas coincidan, ¿no? Como me doy cuenta, creo que ahí, por ahí ya les puedo empezar a fusilar. Sí, cacha 150 preguntas así. Y simultáneo, ¿no? Porque ya sé que se copian full entre ustedes y también el chat GPT, así que ya vamos a poner fecha a los talleres, ¿no? Después de que acabemos clases ponemos fechas de todo ahí. Va a ser lindo, ¿no? En fin, vamos al segundo problema de Harrod. ¿Ya? Sí. Claro, podrías buscarte a alguien que dé la prueba por ti. El problema es que como todos van a dar al mismo tiempo, no va a ser un compañero. Entonces tienes que buscar a alguien más. Ahora no sé quién más sepa de estos temas aparte de ustedes. Ya va a estar precioso. Sí, va a estar. Ya. Sí, por eso es que no me estreso mucho si vienen, no vienen o lo que sea. Ya son grandes, ¿sí? Sino que así como son grandes, también tendrán que ser tratados como grandes, ¿no? Yo estoy tranquilo. Así. Vamos con el segundo problema. Entonces, el primer problema ya está, ¿no? O sea, que se igualen las tres tasas, ¿ya? Es muy improbable. De hecho, ya en los hechos es bien difícil. Sobre todo por el tema de las expectativas, ¿no? O sea, ese temita de expectativas. Ahora, el segundo problema de Harrod es todavía más jodido. ¿Ya? Este sí es un problema más fuerte, ¿ya? Entonces, verán, este problemita surge cuando combinamos la dinámica del ahorro y de la inversión, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Verán. Entonces, vamos a asumir que vamos a hacerlo no tan difícil, ¿ya? Entonces, asumamos que se cumple la igualdad de ahorro-inversión. No el de las expectativas, pero asumamos que se cumple la igualdad, ¿ya? Entonces, si asumimos que se da un balance entre el ahorro y la inversión, ¿ya?
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obtendríamos como resultado? Obtendríamos lo siguiente. ¿Se acuerdan que esto ya hicimos, no? Esto venía de tener S por Y igual a I. ¿Sí? Entonces, la inversión, y aquí estaba S por Y. La S que multiplicaba pasaba a dividir. ¿Se acuerdan de esto, no? Que hicimos hace unos instantes. ¿Sí? Decíamos ahorro igual a inversión. El ahorro es una tasa de ahorro por el ingreso igual a inversión. Entonces, el ingreso es 1 sobre la S minúscula que pasa a dividir por la I. ¿Qué era este 1 sobre S? Eso lo mencioné hace unos minutitos nomás. El multiplicador, ¿verdad? Sí. Entonces, esta expresión que tenemos aquí representa una relación de multiplicador keynesiano súper simple, la más básica que hay, ¿no? Crece la inversión, el efecto multiplicador hace que crezca el ingreso, ¿no? Y bueno, el multiplicador en este caso es 1 sobre S, ¿ya? A su vez, definamos la tasa de crecimiento esperada, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la tasa de crecimiento esperada? Sería y punto e sobre y. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esto ya hemos visto antes, ¿no? O sea, si tengo la variable y punto y divido para la variable original, tendríamos la variable con gorro, o a esa variable con gorro también le podemos llamar y minúscula e. Entonces, no confundirse, ¿no? La y mayúscula me da la producción esperada. En cambio, la y minúscula me va a dar la tasa de crecimiento de esa producción esperada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces son dos conceptos distintos. El uno me dice, por ejemplo, la producción esperada es unos, qué sé yo, para el Ecuador, pongamos de unos 140.000 millones de dólares. ¿Cuánto está el PIB? ¿Cuánto fue el PIB del 2024? ¿Cuánto? 120, por ahí será. Ya, andarán viendo por ahí en el Banco Central, ahí aprovechando que tienen la compra. Ponen el fútbol ahí un ratito en una esquina. Sí, porque es que chistoso, algunos no saben que ahí se refleja todito en las ventanas. Sí, sí, estoy. Pero bueno, claro, hay un vidrio ahí que se refleja la luz. Es lindísimo ver cómo cambian de castañas y todo. Y yo hablo. ¿Sabes? Ah, sí, hay que bajar las persianas, ¿no? Ya cayeron en. Ay, Dios mío. Ya. Bueno, darán viendo cuánto estaba el PIB del 2024. ¿Cuánto? 124. Ya, pues, 124. Ya. Está muy optimista, 140, ¿no? Demasiado, está mucho. 130, ya, digamos 130. Así. Entonces, 130.000 millones de dólares sería el PIB esperado, digamos, para el siguiente año. ¿Ya? En cambio, el Y minúscula sería la tasa. ¿Tres cuánto? 3,8 está. ¿Es la última? ¿Qué es? Del Banco Central. 3,8. Por eso que luego dice que 4%, pero en base al Ministerio de Finanzas. No, casi por ahí. Ya, 3,8. ¿En qué? El problema es que ya tenemos, a ver, los datos, un ratito, ya solo hay que hacer cuentas, porque a ver, al momento estamos con tasas, a ver, tenemos todavía solo el primer trimestre ahorita, ¿no? Todavía no ha sacado el segundo trimestre, pero el primer trimestre creo que fue 2 algo, ya el dato, ¿no? No, creo que estaba incluso porque fue 3, 9. no, mucho. Den viendo para los que tengan a mano y cuentas nacionales del Banco Central, cuentas trimestrales. Sí, veámoslo para confirmar, porque ya me quedé con la duda. Pero bueno, y mientras tanto, entonces, la Y solita es el nivel, ¿de acuerdo? Y la Y con gorro o Y minúscula es la tasa. Entonces, la Y mayúscula estaría como quien dice en millones de dólares, la Y minúscula en porcentajes. 3, 4. Ya un poquito menos. Sí, no, claro, 3, 8 estaba ya. Es versus trimestre, el mismo trimestre del año anterior. Sí. Es que el 2024 estuvo feo. Entonces, el contraste, ¿no? Cualquier cosa. Es más o menos. El del tercer trimestre quiero ver, porque el tercer trimestre fue el peor del año pasado, supuestamente. Bueno, tercer y cuarto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que sigamos acá, entonces, ¿de acuerdo? Esta sería la tasa de crecimiento esperada. Entonces, si ven, no solo habría expectativas para el nivel, también habría expectativas para la tasa. Ahora, si nosotros juntamos todito, ¿ya? ¿Qué nos va a quedar? Bueno, no es que sea todito, no es mucho tampoco, ¿no? A ver, entonces, es algo parecido a lo que hicimos acá,
Solo que ahora no quiero esta condición, digamos. Ahora yo ya no quiero que se cumplan las expectativas. Solo quiero hacer la igualdad entre ahorro e inversión. Entonces, si vuelvo a hacer la igualdad entre ahorro e inversión, el ahorro dijimos que era S minúscula Y. La inversión, en cambio, venía de la función de inversión, ¿no? Y inversión era igual a ver, esta era la función de ahorro. Aquí ponemos, la función de inversión, en cambio, era igual a A1 sobre UN por Y punto E. ¿De acuerdo? Entonces, igualamos las dos, me quedaría S, Y mayúscula, igual, ¿sí? Este sería el ahorro, ¿ya? Y la inversión sería igual a 1 sobre UN, Y punto E, ¿verdad? Entonces, tengo esta expresión, ¿ya? En esta expresión, si ustedes se fijan, yo podría dividir ambos lados para YE, ¿sí? Si yo divido ambos lados para Y, ¿qué voy a obtener? Del lado izquierdo dejémoslo así mismo, ¿no? Y sobre YE igual. Entonces, esta S que multiplica pasa a dividir. Entonces, me quedaría A1 sobre S por UN. Y Y punto E sobre YE, hemos dicho que es la tasa de crecimiento esperada, ¿no? Y punto E sobre YE era lo mismo que el YE gorro o Y minúscula E. Entonces, esto sería por Y minúscula E. Y pregunta, ¿qué es este A1 sobre S por UN? Que venía de... Ah, ¿qué era esto? Ya, al inverso, ya por ahí dijeron inverso. Entonces, ¿qué es S UN por sobre A1? ¿Esta qué tasa era? Bueno, todas son de crecimiento, ¿no? Pero es garantizada. Sí, es garantizada. Pero está la inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente? Me quedaría que la ratio Y sobre YE, ¿verdad? Es igual a la tasa de crecimiento esperada sobre la tasa de crecimiento garantizada. ¿Sí? Que vendría de esta inversa. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hay equilibrio, ¿qué pasaría? En equilibrio, la Y, ¿a quién debería ser igual? A la Y esperada, por lógica, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, el Y y el Y esperado deberían coincidir si es que hay equilibrio completo. Y a la vez, si pasa eso, ¿qué deberían pasar con estas dos? Aquí se hace igual y por tanto, aquí se hace uno, ¿no? Y sobre Y sería uno y esta Y que W que divide pasa a multiplicar. Entonces, la tasa garantizada coincidiría con la tasa esperada. Y ahí vemos que se completa el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Pero para eso tendría que coincidir producción con producción esperada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y eso es lo que está aquí, compas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Después de hacer esos pequeños reemplazos, nada del otro mundo, ¿no? O sea, son pequeños reemplazos. Del lado izquierdo me quedó producción sobre producción esperada. Del lado derecho me quedó tasa de crecimiento esperada versus tasa de crecimiento garantizada. Entonces, si hay equilibrio, claro, el equilibrio recuerden que se completa con dos condiciones, balance, ahorro, inversión y expectativas. Aquí estamos igualando ya el tema de expectativas. Entonces, si el Y coincide con el Y esperado, me saldrá que la tasa de crecimiento esperada de las empresas coincide con la tasa garantizada. Pregunta, ¿hay alguna razón para que pase esto? ¿Qué opinan? O sea, ¿será que las empresas tendrán la capacidad de atinarle justo a la tasa garantizada? En el mundo real, no, ¿verdad? O sea, en el mundo real las empresas harán sus estimaciones con sus indicadores, ¿sí? Contratarán a alguno de ustedes, harán econometría. La economía que a veces algunos creen que es la única que vale, ¿no? Harán econometría, esas cosas, y harán un estudio técnico, ese más, es técnico, sacarán el YW, pero no le van, ni así le van a atinar, ¿no? Que, ah, pero después tienen que explicar por qué no sé cómo es. Hay ese mal chiste que dice, bueno, no sé si chiste, soy malo para contar chistes. Los economistas pasamos la mitad de nuestro tiempo haciendo predicciones y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron. Sí. Hablando de predicciones, ¿cómo está el partido? ¿A cuánto va? Ni idea. Si van a ver, vean bien, vean. O sea, están aprendiendo más. ¿Qué? Puta madre, si uno de pregrado me decía eso, ahorita mismo les tomaba prueba. Para que aprendan más. Bueno, yo mismo voy a ver en el celular, ya que son tan tacaños.
Sigue, 1-0. Ah, mira, 1-0, minuto 72. Bien, bien, bien. En fin, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Esta condición se obtuvo, ¿ya? Y es una condición donde conectamos tasa de crecimiento esperada, tasa de crecimiento garantizada y los niveles de la producción, ¿no? Ya. Ahora, vamos a asumir, ¿de acuerdo? Que todos los componentes de la tasa garantizada no cambian. O sea, estos de aquí son constantes. ¿Ya? Asumimos que la tasa de ahorro es constante, el 1 es constante, el bueno es constante. Ya lo veníamos asumiendo hace rato, ¿no? Entonces, recuerden que este era el resultado que obtuvimos, ¿no? El que está acá. ¿Qué pasaría si le aplicamos log diferenciación? O sea, si aplico logaritmo y después la derivada temporal, ¿cómo quedaría? Entonces, aquí en el lado izquierdo sería y gorro, ¿verdad? Menos y gorro e, ¿verdad? Eso del lado izquierdo. Del lado derecho, y gorro, pero el minúscula, ¿no? ¿Ya? Y el y ¿qué opinan? ¿Cómo es constante? No cambia, entonces se hace cero, ¿no? Sí, estamos asumiendo que el y es constante. Y recuerden que si es constante, entonces el y gorro w es igual a cero, ¿no? Ah, muy bien, entonces, paréntesis, tal vez ya empezaron a cachar por qué el profe les pregunta lo del fútbol y todo, ¿no? Tal vez estaba recogiendo información de quién está pendiente de la clase, quién no, y los otros emocionados respondiendo, ¿no? Ay, lo que es el profe. A ver, ¿qué es y gorro? Mayúscula. Esta era la tasa efectiva, ¿no? Bien. Y gorro e sería la tasa esperada. Y esto sería igual a y gorro, o sea, es la tasa de crecimiento esperada, pero si ven que aquí está el cambio de la tasa, ¿no? ¿Sí? De aquí podría despejar la y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y igual a la y esperada más el y esperado con GOR. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Verán, esta es la parte un poquito fea del modelo de Harrod. Bueno, modelo entre comillas, porque no. Recuerden que Harrod no hizo un modelo, ¿no? O sea, este, si quieren, es el modelo de Harrod según la versión del profe, ¿ya? Y de Blecker y Setterfield, pero más es del profe, ya, para que os voy a mentir. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si ustedes se fijan del lado izquierdo, tengo la tasa efectiva, ¿no? En cambio, acá tengo la tasa esperada. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que nosotros podemos tener que la producción va a ser igual a la tasa esperada más el ajuste que toca hacerle a la tasa esperada. Si estamos de acuerdo que este sería el ajuste. O sea, si quieren, esto de acá representa el ajuste de las expectativas. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está la tasa efectiva, aquí estaría la tasa esperada y este sería el ajuste que se tendría que hacer en las expectativas. Pregunta, en el equilibrio, ¿cuánto será este ajuste? Debería ser cero. ¿Sí? O sea, en el equilibrio, ¿sí? Como en el equilibrio las expectativas se cumplen, entonces las empresas no tienen incentivos para cambiar, esto debería ser cero. Y si se hace cero, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes igualan? La tasa efectiva se igualará con las expectativas. ¿Sí? Todo eso es lo que está aquí, ¿no? Entonces, esta igualdad viene de la log diferenciación del paso anterior, ¿sí? Que acabamos de hacer. Y efectivo igual a y esperado más el ajuste de expectativas. Y en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio va a pasar que, bueno, ya sabíamos, ¿no? La y va a coincidir con la y garantizada, pero también el ajuste de expectativas se anula y coincidirá que y esperado son iguales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, eso sería en el equilibrio. Es decir, si las expectativas son consistentes, o esta es otra forma de decir se cumplen, ¿no? O sea, si las expectativas son consistentes o se cumplen, tendremos que al final la economía realmente va a crecer, como diría la tasa garantizada. ¿Sí? Nada del otro mundo, ¿no? O sea, ya sabíamos de eso. ¿Dónde está lo interesante? Lo interesante no está en esto, porque esto ya sabíamos. Sabemos que si la gente, si las empresas le atinan a la tasa garantizada, entonces obviamente la economía también va a crecer a esa tasa. ¿Dónde está lo interesante? La pregunta es, ¿qué pasa cuando no le atinan? ¿Qué pasa cuando las empresas dicen, creo que va a crecer 2% y la economía crece 4%? ¿Ya? Pongamos ese ejemplo. O sea, digamos que como empresas
A ver ustedes, ¿cuánto creen que va a crecer la economía ecuatoriana realmente? O bueno, la expectativa del Banco Central, ¿cuánto era? 3,8. Ya, ya en serio, ¿cuánto creen? ¿Cuánto será? 2,5. Perfecto rebote, ¿no? No sé, el tema del diésel, ¿no? Sí, como que cuesta tragarse esa idea, ¿no? O sea, el diésel puede tener un efecto recesivo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ya, ya. Ah, tiene este botón, ¿eh? Primera vez en mi vida que primo este botón. ¿Qué hace el otro? No hace nada. Ya, bueno. No, peor me congelan la cuenta, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y el que nada tiene, tampoco. En fin, digamos dos. Supongamos este ejemplo, ¿ya? A ver, sí. Ah, para eso ha sido. Mm, uh, Bueno, a ver, entonces, si la tasa de crecimiento es del 2%, la real, ¿ya? A ver, y resulta ser que tú esperabas 3,8. ¿Qué esperaremos que pasen con las expectativas? ¿Qué sería lo lógico que debería pasar con las expectativas? ¿Qué ajuste debería darse en las expectativas? 1,8. Muere, ya murió. Repetición instantánea. ¿Por qué me pongo a jugar con esto ahorita? Dios mío. Ya, un segundo. Esto se arregla en un instante. Ya. Listo. Entonces decíamos, ¿no? La tasa esperada de 3,8 y una efectiva del 2. ¿Ya? Entonces imaginen que ustedes son los empresarios. Ojalá algún día puedan ser empresarios, si es que no lo son ya. ¿Sí? Vean, soy marxista y aún así les deseo el bien, ¿no? Quiero que sean empresarios, hagan plata, ¿sí? Y después cuando ya hagan mucha plata, regalen su empresa a los trabajadores. Sí saben que eso sí pasa. ¿Sí? Sí ha pasado. Ah, voluntariamente, ¿no? En fin. ¿Qué harían ustedes con sus expectativas? O sea, ustedes le apuntaron al 3,8 y la economía creció solo 2. ¿Qué harían con sus expectativas? Le bajan, ¿verdad? O sea, dices, no, 3,8 fui muy optimista. ¿Ya? Entonces ya no pido 3,8. Eso, pues, el siguiente periodo me volvería más conservador, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos poner eso en términos de ecuaciones? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a plantearnos una ecuación en donde se van a ajustar las expectativas según la comparación entre lo que pasa con la economía versus lo que se esperaba. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Si las expectativas no son consistentes o no se cumplen, van a surgir nuevas dinámicas. ¿Ya? Aquí es donde empieza realmente el argumento central de Harrod. ¿Ya? Harrod dice, ya, en el mundo real, las empresas tienen expectativas que no van a coincidir con lo que realmente pasa en la economía, entonces va a haber un ajuste de expectativas. Y lo lógico es un ajuste como el que hicimos hace un rato. Si ustedes se fijan, ese es un ajuste adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué sería un ajuste adaptativo? Veo lo que pasó, veo hasta qué punto me equivoqué y uso ese error para hacer una corrección. ¿Sí? Esas son las expectativas adaptativas. Entonces, esto es lo que vamos a asumir. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir ¿se acuerdan de esta letra griega? ¿Recuerdan cómo se llamaba esta letra griega? ¿Ya? Sí, es la letra eta. Entonces, vamos a asumir que eta es un parámetro nada más, ¿sí? Un coeficiente. ¿Ya? Lo interesante es, ¿qué tenemos aquí? Vamos a asumir, ¿ya? Que aquí tenemos un ajuste de expectativas adaptativo que va a depender de la comparación entre el PIB real o el efectivo y el PIB esperado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si el PIB que se ve en los datos es más grande que el PIB esperado? ¿Qué esperaríamos que pase con las expectativas? ¿A la alza o a la baja? ¿Sí? O sea, digamos, el PIB es mayor al PIB que se esperaba.
Entonces lo lógico sería que vaya al alza la expectativa. Pero ¿cuál era el ajuste de expectativas? Nosotros recuerden que asumimos que este era el ajuste de expectativas. ¿Se acuerdan? El Y minúscula de Gore. Ese era el ajuste. Entonces vamos a asumir que el ajuste de las expectativas va a depender de esa brecha entre la producción y la producción esperada. Entonces, si yo veo que la producción es mayor a la esperada, ¿ya? Digamos que yo esperaba 130.000 millones, digamos. Y oh, sorpresa, sí, subió a 140. Entonces, obviamente me quedé corto. Si me quedé corto, entonces tengo que decir, no, la economía no va a crecer al 2%, va a crecer al 5%. Exageremos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien la idea, ¿no? O sea, la idea es que si yo veo que la economía es mucho más alta de lo que esperaba, entonces ajusto mi tasa esperada, la ajusto hacia arriba. O al revés, ¿no? O sea, ¿cómo sería al revés? Que es el más probable, ¿no? O sea, ¿cómo sería al revés? Entonces, yo esperaba 130.000, otra vez, ¿ya? Pero en los hechos, ¿cuánto era? ¿Cuánto estaba? ¿124? Ya, digamos que ahora cayó a 120. Exageremos, ya solo es por. Digamos que en la consulta popular pasó algo, ya. Durante la consulta y todo. Sí saben que está llamada la consulta, ¿no? Ya está, ya. Sí, ya está, ya está, ya estaba mismo, ya. Pero es que ni me desgasté, ya van a ver cómo el paro empieza a caer. Ya. Pero cuando yo tu consulta significa que cuando ya tiene la constitución inmediatamente tiene que llamar a nuevas elecciones generales. ¿Cómo estará el estatuto? No sé, tendría que verse el estatuto. Una votación del 8, ¿no? 2008, 2009, 2009 hubo votaciones. Ay, o sea, yo me acuerdo hasta el referéndum aprobatorio de la Constitución. Pero después por eso, Correa se fue elegido en el 2009, cuando llegó la Sí, presidencia. sí, pero hasta el 2013. Eso quiere decir que luego estaría 2 periodos. Pero bueno, en la Constitución puede poner indefinido, ¿no? De hecho, ya está indefinido ahorita en la Constitución. Nada más. Sí, no, no. Estamos, ahorita ya la cuestión es sí o no. Ya, ahorita sí, ya. Pero bueno, no me voy a tan largo plazo, ¿no? Mis expectativas son de corto plazo ahorita. A corto plazo, yo creo que las movilizaciones van a empezar a enfriarse. Sí, o sea, tal vez no de inmediato, pero ya mismo. Y básicamente porque la lógica electoral permea todito. Sí, esto ya lo he visto antes. O sea, claro, y más que nada esto permea todito. O sea, ya empiezan las llamadas. A mí mismo me ha llamado como 5 veces, yo nunca contesté el teléfono. Empiezan ya las llamadas. Apóyanos más bien al no, apóyanos al sí. Y si ya vamos por el sí, pensemos en cuáles van a ser nuestros candidatos para la asamblea. O sea, ya empieza la lógica. Esa lógica. Claro, ya es otra lógica. Pero bueno, entonces digamos que esperábamos 130.000 millones y boom, resultó 120.000. Entonces, chuta, ¿qué toca hacer con la tasa esperada? Toca bajarle, ¿verdad? Puta, la economía no va a crecer, va a caer, -1%, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de hacer esta ecuación. ¿Ya? Como ven, esta es también, pregunta, ¿esta es una ecuación de comportamiento o es una identidad? Comportamiento, ¿no? Es una ecuación que está asumiendo un comportamiento de las empresas, en este caso, ajuste adaptativo de expectativas. Si la producción está por encima de lo esperado, ajustan la tasa al alza. En cambio, si la producción está por debajo, ajustan a la baja. ¿Sí? Esta sí no está ni en Blecker y Setterfield. Blecker y Setterfield plantean esto en palabras. Esta la puse yo, o sea, se me ocurrió a mí. ¿Ya? Pero no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, la intuición es simplemente eso. Cuando la producción efectiva supera la producción esperada, las empresas adaptan y ajustan al alza sus expectativas de crecimiento. ¿Sí? Este Y gorro que hemos dicho que es el factor de ajuste. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? O sea, pero ya para que perder tiempo ahí. Listo. Entonces, a ver, ahora sí toca hacer un poco de maromas. A ver. ¿Y dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es un desordenado, Dios mío. Ay, a ver, entonces vamos a hacer un poco de maromas ahorita, ¿no?
Hemos planteado esta ecuación. Hemos dicho que el ajuste en la tasa de crecimiento esperada va a ser igual a este factor eta por y menos el y esperado sobre y. Se pudo haber hecho otra ecuación, ¿no? Yo usé esta precisamente para hacer súper fácil la demostración siguiente. Digamos que esta y le mando a dividir ambos lados. ¿Cómo quedaría? Sería eta. Entonces, y sobre y. 1 menos y sobre y. ¿De dónde me saco y sobre y? ¿Se acuerdan que en un resultado anterior habíamos sacado que y sobre y era igual a la tasa de crecimiento esperada sobre la tasa de crecimiento garantizada? ¿Se acuerdan que eso lo hicimos antes, no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este término tengo que reemplazarlo acá, pero con la inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? El ajuste de expectativas va a ser igual al término eta por 1 menos, aquí vendría la inversa de este ratio, ¿no? Entonces, vendría tasa garantizada sobre tasa de crecimiento esperada. ¿Ya? Esta de acá, ¿verdad? Le dejamos como está. Igual eta por este y que divide pasa, bueno, resuelvo esto, ¿no? Me quedaría y menos yw sobre y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado plantear una ecuación diferencial que está en términos de las expectativas. Si ven que ambas son y minúscula, ¿no? La misma variable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace aquí. ¿De acuerdo? Entonces me queda esta ecuación. ¿Sí? ¿Estable o inestable? A ver, antes de poner eso. ¿Qué dicen? ¿Estable o inestable? A ver, pongamos de una vez. Ya, entonces reflexionemos un poco. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la tasa de crecimiento esperado supera la tasa garantizada? ¿Qué pasa cuando las expectativas son muy altas y superan al YW? ¿Qué van a provocar aquí? Entonces, ¿qué pasará cuando Y es mayor a YW? ¿El ajuste es hacia arriba o hacia abajo? Si el Y es mayor a YW, ¿ajuste hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué opinan? O sea, solo véanle la ecuación. Si Y es mayor a YW, ¿están de acuerdo? Este YW que suma pasar a estar, ¿cómo quedaría? Y menos YW mayor a cero, ¿están de acuerdo? Pero si esto es mayor a cero, así le divida, ¿sí o no que sigue siendo mayor a cero? Asumimos que siempre es positivo. Y si le multiplico por el eta, ¿sí o no que también es positivo? Ya, entonces, ¿quién más va a ser positivo? El ajuste. O sea, y gorro es mayor a cero. Y si un gorro es mayor a cero, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con el y? Crece. Entonces, bien interesante, miren. O sea, ¿qué es esto? ¿Estable o inestable? Inestable. ¿Sí? Es inestable. Es decir, si las empresas se plantean unas expectativas mayores a la tasa garantizada, ¿sí? Por todos los pasos anteriores va a terminar pasando, ¿ya? Que las empresas van a ajustar sus expectativas al alza, ¿sí? Esto es contraintuitivo, ¿no? Porque uno dice, no, pues debería ser a la baja, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? ¿Cómo era la ecuación original? Recuerden que la ecuación original era y gorro e igual eta por y menos y sobre y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Las empresas ajustan sus expectativas con respecto a la y, no con respecto a la YW. ¿Por qué no? ¿Qué pasaba con la YW? La YW era una constante que dependía de qué factores. S o N sobre A1. Factores que no tienen nada que ver con las empresas, son constantes aparte. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas cambian sus expectativas con los datos que ven. Entonces, las empresas, si están viendo que la producción es mayor que la que esperaban, ajustan las expectativas al alza. Pero con todos los pasos anteriores, resulta que eso también significa que si las expectativas son mayores a la tasa garantizada, más o menos la intuición va así, ¿no? Si las expectativas son muy altas, la inversión va a ser muy alta. Y si la inversión va a ser muy alta, la economía crece más. Y si la economía crece más, ¿qué va a pasar con las empresas? Se motivan y todavía esperan más. ¿Sí? Esa es más o menos la cuestión. Paradójico, ¿no? O sea, en resumen, ¿estable o inestable? Inestable. ¿Ah?
Claro, va de nuevo. Digamos que las empresas tienen unas expectativas altas. Como la inversión depende de las expectativas, van a invertir más, ¿verdad? Si invierten más, recuerden que al final la inversión va a provocar ahorro. Entonces, si invierten más, aumenta el ahorro, aumenta el ingreso. Entonces, ¿qué van a ver las empresas? O sea, digamos, las empresas tienen altas expectativas. Eso va a provocar alta inversión. Si hay una alta inversión, va a haber un alto producto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, si hay un alto producto, ¿qué va a pasar? Que la brecha entre el producto y el producto esperado va a aumentar. Y si aumenta esa brecha, entonces, ¿qué va a pasar con las expectativas? El ajuste va a ser todavía mayor. Porque las empresas están viendo que la economía crece, se motivan y creen que va a crecer todavía más. ¿Sí? Ya se le ve mejor el... ¿Ya? Y de hecho, ¿cómo sería al revés? Digamos que las empresas tienen unas expectativas bien bajas, ¿sí? Menores a la garantizada. Esto no pueden ver las empresas, ¿no? La garantizada. Pero si tienen expectativas bajas, ¿qué pasaría con la inversión? Si son bajas expectativas, ¿qué esperaríamos que pase con la inversión? Baja inversión. Pero si hay baja inversión, la inversión va a provocar bajo ingreso. Cae la demanda, ¿no? Si hay bajo ingreso, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo compare esto con la producción esperada? Baja. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas si están viendo que la economía cae y sus expectativas, o sea, hacia dónde va el ajuste? Más abajo todavía. Entonces, es como que las empresas ven que la economía está mal, deciden invertir menos. Como invierten menos, la economía se pone peor. Y si la economía se pone peor, se desmotivan más todavía. ¿Sí? Con leyes políticas procíclicas. Es peor, ¿no? Es como que si le muevo para arriba las expectativas, círculo virtuoso. Si muevo las expectativas para abajo, círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, en resumen, así, desde las perspectivas de crecimiento esperado, la tasa garantizada es un equilibrio, pero inestable. En ambos casos se redujo el efecto. Exacto, se autorrefuerza el efecto. Sí. Y de hecho, eso es con la tasa esperada. ¿Qué pasa con la tasa final? ¿Se acuerdan cómo era la tasa, la efectiva? La efectiva era la esperada más el ajuste. ¿Se acuerdan que sacamos esta, no? Entonces, ¿qué va a pasar con la efectiva? Ya con la que se va a ver en economía. Va a ser todavía peor, porque si ven que aquí están los ajustes, entonces, ¿qué va a pasar? A la tasa esperada toca agregarle los ajustes. ¿Sí? Entonces, los mismos movimientos que estamos viendo van a generarse, o sea, la misma inestabilidad no solo es en expectativas, también es en la variable original, en la Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en pocas, si la YE es mayor a la YW, o sea, si las expectativas de las empresas son muy altas y superan a la garantizada, entonces esto va a ser positivo, ¿verdad? Todo esto de aquí se vuelve positivo. Esto se vuelve positivo, y si se vuelve positivo, entonces la Y va a ser mayor a la Y esperada. O sea, la producción va a crecer todavía por encima de lo que dicen las expectativas. O al revés, si las expectativas son muy bajas, debido a todo esto, resultará ser que ya la economía real todavía va a crecer menos de lo que esperaban las empresas. Sí, o sea, esto nos reconfirma el efecto de retroalimentación, ¿no? O sea, no solo desde el enfoque de las expectativas, sino también del enfoque de la tasa o crecimiento efectivo, la YW también es inestable. O sea, por donde le veamos, inestabilidad. Bien, por donde le veamos, inestabilidad. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, este gráfico lo explicaré en la próxima clase. Más bien quiero que veamos este gráfico. Entonces, miren qué sucede. Aquí tengo un gráfico donde en el eje horizontal está el tiempo. En el eje vertical está la tasa de crecimiento esperada. Esto ya se imaginan que viene de la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial era YE gorro igual a eta por YE menos YW sobre YE. Esa es la ecuación diferencial. Entonces, para esta ecuación diferencial yo puedo sacar este plano de fase. Bueno, perdón, este campo de direcciones. Entonces, ¿qué sucede? Si la economía justo, si las expectativas justo le atinaran a la tasa garantizada, me quedaría ahí, ¿no? Porque es equilibrio. Pero, ¿qué pasa si apenas me muevo para arriba un poquito? Crezco hacia acá. ¿O qué pasa si de aquí me voy un poquito para abajo? Crezco para acá. Entonces, por eso es que al modelo de Harrod a veces se les llama un modelo de filo de navaja.
¿sí? Entonces, este es el filo de navaja. Si uno apenas se sale del filo de navaja, se cae o se va muy para arriba o muy para abajo, ¿ya? Pues la próxima clase reforzamos esta idea, compas. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál es el segundo problema de Harrod? Eso sí quiero que quede en el video y con eso acabamos la clase. Entonces, ¿cuál es el segundo problema? La tasa garantizada, que representaba el equilibrio, es inestable. ¿Sí? Entonces, si ven que este es todavía peor que el primer problema. ¿Qué era el primer problema? Que las tasas no se igualan. Solo te lo resuelve. Pero el segundo problema es la inestabilidad. ¿Sí? Igualmente solo lo resuelve, ¿no? Con el modelo. O sea, el modelo, ¿se acuerdan que el modelo solo daba resultado estable, ¿no? Entonces ahora se entiende un poco mejor por qué solo buscaba un resultado estable. Para contrarresponder, para responderle un poco y hacer contrapeso a lo que decía Harrod. ¿Sí? Entonces Harrod con esto dice la economía capitalista es bien frágil. ¿Sí? Está bien propensa a estas fragilidades. ¿Ya? Y esto se le conoce como inestabilidad harrodiana. ¿Sí? Inestabilidad que surge porque estamos combinando el efecto multiplicador y el efecto acelerador. ¿Ya? Pero bueno, pues me extendí un poquito. La próxima clase reforzamos esto, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí llegó el video.